Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en esta Comisión de Economía como ministro de Economía y Competitividad en funciones, a petición propia, así como indicaba anteriormente el presidente, a petición del Grupo Parlamentario Socialistas, para informarle de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, darles cuenta de los principales elementos del Programa de Estabilidad y del Plan Nacional de Reformas que estamos elaborando. Ambos tendrán que ser aprobados por el Consejo de Ministros de cara a ser remitidos a Bruselas antes del final de este mes. Como ustedes saben, estos son los dos documentos básicos en los que se basa la coordinación y la supervisión multilateral de las políticas económicas de los países de la Unión Europea. Así, cada año, antes del 30 de abril, los Estados miembros deben presentar sus programas de estabilidad, donde recogen sus planes presupuestarios para los próximos años y el escenario macroeconómico en el que se sustentan. Estos programas son partes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el que se busca promover unas finanzas públicas saneadas. Asimismo, tenemos que remitir nuestro Programa Nacional de Reformas, en el que informamos de los planes económicos que se van a llevar a cabo. Ambos documentos, posteriormente, son evaluados por las autoridades comunitarias y constatan si se han cumplido los objetivos, dando así lugar a una serie de recomendaciones cuya puesta en marcha es también sometida a control. Permítame insistir en que la presentación de estos informes es una obligación para todos los Estados miembros, independientemente de la situación política que atraviese el país o su Ejecutivo. En este sentido, la supervisión multilateral y la coordinación de las políticas económicas viene impuesta por los tratados comunitarios y, además, este control ha sido reforzado de forma notable con las reformas introducidas en el denominado Six-Pack, o paquete de 6 medidas legislativas del año 2011. Con ellas no solo se modificó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fortalecer la disciplina y supervisión presupuestaria. También se introdujo el llamado Semestre Europeo, un ciclo reforzado de discusión y coordinación en los foros europeos de las políticas presupuestarias y de las reformas estructurales. Esta coordinación, además, reviste especial importancia en el caso de los miembros de la zona euro. Tal y como la reciente crisis nos ha mostrado, se trata de un elemento esencial para el buen funcionamiento de la moneda única. El segundo asunto fundamental de esta comparecencia es informarles de los acuerdos que hemos alcanzado con el Gobierno de Cuba, en particular en lo relativo a la reestructuración y condonación de la deuda que la isla tiene con España y los próximos pasos que queremos tomar. Durante mi intervención comenzaré exponiendo la situación de la economía española, aludiendo tanto al contexto internacional como a los últimos datos disponibles. A continuación, pasaré a exponerles los elementos del cuadro macroeconómico que se incluirán en el programa de estabilidad, para luego referirme a la parte fiscal de dicho programa y al Plan Nacional de Reformas. Y concluiré, lógicamente, hablándoles de los acuerdos con Cuba. Empezaré, como decía anteriormente, con el contexto internacional. Como saben, el año 16, este ejercicio, ha comenzado con mayor preocupación por la economía mundial, al constatarse una ralentización de su crecimiento en un contexto de mayor incertidumbre y volatilidad financiera. El Fondo Monetario Internacional, la semana pasada, ha vuelto a recortar el crecimiento mundial, situándolo en el 3,2% este año y en el 3,5% el 2017. Vemos, pues, que el crecimiento sigue siendo decepcionante. Principalmente hay 5 factores que condicionan el entorno global. Primero, la desaceleración de China, marcado por su transición hacia un patrón de crecimiento más equilibrado. En segundo lugar, la caída del precio de las materias primas y, en particular, del petróleo. Precisamente, el precio de las materias primas y la desaceleración de China están detrás del peor comportamiento de muchas economías emergentes que son importantes exportadoras de materias primas. Cabe destacar, por su peso económico, el impacto que está teniendo en Brasil y en Rusia. El tercer factor es la intensificación de la volatilidad de los mercados financieros internacionales, especialmente los de acciones, los de renta variable. Las turbulencias, que fueron agudas a principios de año, se han mitigado desde mediados de febrero, pero continúan siendo un riesgo. Esta mayor volatilidad financiera no puede explicarse únicamente por los fundamentales económicos, sino que responde también a otras variables como el escaso margen de maniobra de las políticas monetaria y fiscal. Otro elemento es el contexto de tipos de interés ultrarreducidos, incluso negativos a nivel global, que además podría mantenerse durante cierto tiempo. Estamos empezando a ver las consecuencias, los efectos laterales de estas políticas sobre el sector bancario y los inversores institucionales, como por ejemplo los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Y por último, señorías, tenemos un elevado nivel de deuda a nivel global.
El endeudamiento ha crecido significativamente desde la pasada crisis financiera internacional, tanto en economías avanzadas como en emergentes, hasta situarse hoy en sus niveles más altos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ello es una vulnerabilidad que es preciso y necesario abordar. Y, sin embargo, reducir el endeudamiento resulta muy complicado en el actual contexto de baja inflación y bajo crecimiento del PIB. Un crecimiento que, comentaba anteriormente, es mediocre, en buena medida debido al reducido avance de la productividad en muchos países tras la crisis financiera. Ante este panorama, los principales foros económicos internacionales, ya sea el Fondo Monetario Internacional o el G20, recomiendan una política monetaria que se mantenga expansiva, con nuevas medidas no convencionales si resultara necesario. Pero también advierte que no se puede fiar todo a la política monetaria para responder a los retos actuales y que se necesita el apoyo de otros instrumentos. Para eso reclama un mayor uso de la política fiscal en aquellos países que tengan margen para hacerlo, que tengan espacio fiscal y, por supuesto, más reformas estructurales para impulsar el crecimiento a medio plazo. Paso ahora a referirme al conjunto de la zona euro, donde la recuperación prosigue, aunque a un ritmo todavía muy moderado. El Fondo Monetario pronostica un crecimiento del 1,5% para este año y del 1,6% para el siguiente, cifras algo inferiores a las que estimaba el pasado enero. Son pronósticos relativamente parecidos a los que presentó el Banco Central Europeo hace pocas fechas. Lo que parece claro es que, aunque no podemos hablar propiamente de crisis, el crecimiento de la zona euro sigue siendo bastante débil, sobre todo si tenemos en cuenta los fuertes vientos de cola que vienen impulsando la actividad, como la caída del precio del petróleo, las medidas adoptadas por el Banco Central o la depreciación que venía registrando el euro. A esto se añaden riesgos geopolíticos importantes, como la amenaza terrorista, la crisis de los refugiados, el no en el reciente referéndum de Holanda al Tratado Comercial de la Unión con Ucrania, Grecia o la posibilidad del Brexit. Está claro, pues, que en Europa tenemos que seguir trabajando en este sentido. Y la estrategia de política económica a aplicar es clara. El Banco Central Europeo está cumpliendo su papel, pero no podemos olvidar que la política monetaria tiene límites evidentes. La política fiscal tiene actualmente un tono neutro y, a través del Plan Juncker, se han puesto en marcha actuaciones para estimular la inversión en Europa. Hay que avanzar en la implementación de las reformas estructurales, unas reformas, insisto, que son claves dada la baja productividad y el crecimiento que les he mencionado. Por último, debemos continuar mejorando nuestro marco de gobernanza económica. Durante la crisis se ha progresado mucho, pero todavía hay camino por recorrer. Tenemos que completar la unión bancaria y avanzar en la integración europea. Señorías, paso ya a referirme a la situación de la economía española. Como saben, la economía de nuestro país cerró el pasado ejercicio con datos positivos, muy positivos. La recuperación, que se inició a mediados de 2013, se intensificó a lo largo de 2015 con un avance del PIB en el conjunto de año de un 3,2%, es decir, más del doble que lo que creció la zona euro. El dinamismo se mantuvo en el último trimestre del año, lo que ha permitido iniciar el año 2016 con una velocidad de crucero próxima al 3,5%. Este crecimiento ha sido, además, muy intenso en empleo. Los datos de la EPA del último trimestre de 2015 muestran que solo el año pasado se crearon más de 500.000 de puestos de trabajo y que casi un tercio del total de los puestos de trabajo que se crearon en Europa correspondía a España. Por otro lado, el paro se redujo en casi 680.000 personas, la mayor reducción de toda la serie histórica. Evidentemente, el desempleo es todavía nuestro principal reto que tenemos que afrontar, pero los datos constatan la recuperación progresiva de nuestro mercado laboral. Un elemento fundamental en la consolidación del crecimiento ha sido la mejora de la financiación a empresas y familias. Así se ve en el dinamismo de los flujos de crédito, con las operaciones a pymes creciendo el año pasado a tasas del 13%, algo que ha sido compatible con un avance en el proceso indispensable y necesario desapalancamiento de nuestra economía. También se ve en la significativa reducción del diferencial de coste de financiación de nuestras pymes respecto, por ejemplo, a las pymes alemanas, hasta unos niveles muy reducidos en estos momentos. Asimismo, destaca el comportamiento favorable del sector exterior. El año pasado las exportaciones reales crecieron casi un 5,5% y la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un superávit del 1,4% del producto. Con ello hemos registrado un superávit por tercer año consecutivo, algo inédito en nuestra historia económica reciente, y se acumulan ya 4 años sucesivos con capacidad de financiación con respecto al resto del mundo en el entorno del 2% en el año 2015. En definitiva, señorías, y esto es lo verdaderamente importante,
la economía cerró 2015 con un crecimiento equilibrado, en el que el sólido avance del PIB se acompaña de una elevada creación de empleo, un superávit por cuenta corriente y ausencia de inflación, incluso inflación en términos medios negativa. En lo que se refiere a este año 2016, como es lógico, nuestra economía no es ajena, no es inmune al deterioro del entorno internacional que les acabo de describir. Sin embargo, su impacto está siendo mitigado gracias a la inercia con la que se ha iniciado este ejercicio. Así, los datos conocidos hasta la fecha apuntan a una leve ralentización respecto al fuerte ritmo de crecimiento que tuvimos en la segunda parte del año pasado, principalmente debido a un menor ritmo de avance de algunas partidas de la demanda interna y al peor comportamiento de los mercados externos. El mercado de trabajo continúa su evolución positiva. Aunque la EPA no se conocerá hasta finales de abril, los datos de afiliaciones a la Seguridad Social muestran que el crecimiento del empleo en el primer trimestre se mantuvo sólido, a tasas interanuales del 3%, solo 2 décimas menos que en el último trimestre del ejercicio pasado. La moderación es más visible en los indicadores adelantados y de confianza, pese a que en general siguen en niveles bastante más altos que en la zona euro. Esta evolución está en línea con las previsiones de crecimiento del Banco de España, que sitúa el avance trimestral del PIB de enero a marzo en el 0,7%, es decir, solo 1 décima menos que lo que tuvimos a finales del año pasado. De esta forma, a pesar de la ralentización de la mundial, nuestra economía apenas ha perdido fuelle y prolonga su senda expansiva. Y esto, señorías, es así gracias a las reformas estructurales que se han implementado en los últimos años. Este dinamismo también es coherente con los pronósticos de los principales organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, en las previsiones que acaba de publicar, sitúa el crecimiento de España en el 2,6% este año y el 2,3% el próximo. Esto supone un recorte marginal de nuestra previsión para este ejercicio. Sin embargo, el comportamiento diferencial favorable respecto a nuestros socios se acentúa. De hecho, el Fondo nos sitúa como la economía que más crecerá en 2016 de entre todas las grandes avanzadas, incluyendo las grandes de la zona euro. Esta ligera desaceleración de la actividad, observada en los primeros meses del año, va a tener su reflejo en las previsiones macroeconómicas que se van a incluir en el programa de estabilidad. El escenario macroeconómico en el que estamos trabajando incluirá una previsión de crecimiento del 2,7% para 2016 y del 2,4% para 2017. Esto supone respectivamente 3 décimas y medio punto menos que la última previsión del Gobierno presentada el pasado septiembre. Las proyecciones de crecimiento son realistas y se basan en hipótesis conservadoras, todas ellas en línea con las de los principales organismos internacionales. Sin entrar muy al detalle de estos supuestos técnicos, les diré que se contemplan crecimientos para la zona euro y la economía mundial alineados con las previsiones de la Comisión. También se considera un precio del petróleo en torno de media a los $40 para este ejercicio y una recuperación gradual del mismo, pero moderada a partir del año próximo. Por su parte, los supuestos de tipos de interés y tipos de cambio son perfectamente compatibles con las indicaciones y las señales de política monetaria del Banco Central Europeo. La expansión de la actividad se apoyará en la demanda interna, que prolongará su dinamismo en los próximos años, aunque acusando una cierta moderación a lo largo del periodo. El sector exterior jugará un papel clave en este escenario, con una reducción progresiva de su contribución negativa al crecimiento. Las exportaciones mantendrán su tono, con tasas de crecimiento reales próximas al 5% en todo el periodo. El sólido avance de nuestras ventas al exterior viene impulsado por las importantes ganancias de competitividad acumuladas, a pesar de la desaceleración de la economía mundial. En cuanto al mercado de trabajo, continuará creándose empleo a tasas elevadas. En términos EPA, se espera que este año y el próximo se creen alrededor de 900.000 puestos de trabajo y el paro simultáneamente se reducirá en aproximadamente 1 millón de personas. Esto permitirá situar la tasa de paro a finales de 2017 por debajo del 18% de la población activa. La cuenta corriente mantendrá un saldo superavitario los 2 próximos años y la economía española presentará una capacidad de financiación frente al resto del mundo superior al 2% del PIB. Señorías, esto es un elemento fundamental para poder seguir avanzando en la reducción de nuestro endeudamiento exterior neto, una de nuestras principales vulnerabilidades. En cuanto a la inflación, su evolución se ha visto influida por la caída del precio del petróleo, pero se espera que repunte progresivamente y vuelva a tasas positivas el año próximo. Como ven, las proyecciones que les presento son ante todo prudentes, una prudencia que ha sido una constante en todos los cuadros macroeconómicos que hemos aprobado en los últimos años.
Pero lo importante es que el escenario que se anticipa es favorable y sin graves desequilibrios. Estamos en una situación que no tiene nada que ver con la que nos enfrentábamos hace solo 4 años. Hoy, una vez superadas las graves dificultades de esos años, tenemos una economía competitiva que está en condiciones de crecer y crear empleo a un ritmo sólido. Esto nos coloca en una buena posición a la hora de abordar las vulnerabilidades que todavía tenemos por delante, como la reducción de nuestro endeudamiento externo, la mejora de nuestra productividad y nuestro crecimiento potencial y, lógicamente, la más necesaria, el empleo. Paso ahora a detallarles la parte fiscal del programa de estabilidad, es decir, el plan presupuestario de las administraciones públicas para 2016 y 2017, incluyendo las sendas de déficit y deuda pública. Esto hace necesario partir, en primer lugar, del cierre del año pasado. Como ya les informó el ministro de Hacienda en su reciente comparecencia, el conjunto de las administraciones públicas cerraron con un déficit del 5% del PIB. Con ello, el déficit se redujo en 8 décimas con respecto al ejercicio anterior, 2014, pero se supera el objetivo establecido, que era del 4,2%. Pero no podemos considerar este resultado aisladamente, sino que hay que valorarlo en el contexto más amplio de la evolución fiscal de los últimos 4 años. Y claramente, el importante esfuerzo de consolidación fiscal realizado está fuera de toda duda. El déficit ha pasado del 9,3% del PIB en 2011 al 5% el año pasado, lo que supone una reducción de más de 4 puntos del PIB. La reducción del déficit es, además, especialmente relevante si tenemos en consideración que tanto el año 2012 como el 2013 fueron años de recesión. Paso ahora a referirme a la senda de déficit. Como saben, el objetivo fijado para este año 2016 era de un déficit del 2,8% del producto. Así se establecía en la recomendación dirigida a España en 2013 en el marco del procedimiento de déficit excesivo y también se recogía en nuestro programa de estabilidad del año pasado. Sin embargo, cumplir con dicho objetivo requería un ajuste presupuestario muy intenso. Partimos de un déficit público del 5% del PIB y, por tanto, el ajuste requerido para alcanzar este objetivo sería aproximadamente 2 puntos del PIB, si excluimos gastos no recurrentes imprevistos. Semejante esfuerzo podría tener un impacto, señorías, muy negativo para nuestro crecimiento. Por este motivo, en el programa de estabilidad se incluye una nueva senda presupuestaria en la que se aplaza en un año la reducción del déficit por debajo del umbral del 3% del PIB hasta 2017. Los objetivos de déficit se establecen ahora en el 3,6% del producto para este año y del 2,9% el que viene, en vez de los anteriores déficits del 2,8% y el 1,4% del PIB. La reducción del déficit de este año, hasta llegar al 3,6%, va a ser posible gracias a los siguientes factores. Por un lado, la aportación del ciclo económico, es decir, la reducción del déficit que se va a producir como consecuencia del crecimiento económico y del juego de los estabilizadores automáticos. En segundo lugar, el recorte del gasto de la Administración Central en 2.000 millones de euros, anunciado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. En tercer lugar, las medidas para cumplir con la recomendación autónoma que nos dirigió la Comisión Europea a principios de marzo. Estas 8 décimas adicionales de déficit para este año, respecto al objetivo inicial, se distribuirán entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas. Por lo que respecta al año próximo, el año 2017, la nueva senda exige una reducción de déficit de 0,7 puntos del PIB, en vez de los 1,4 puntos que exigía la anterior senda. Esto se explica, en parte, por el menor crecimiento previsto para este año. Pero, fundamentalmente, y en coherencia con un Gobierno en funciones, no se incluye medidas para reducir el déficit público. Es decir, toda la reducción del déficit para el año próximo proviene del ciclo económico, dado que el programa se ha elaborado bajo la hipótesis de escenario de política constante. Señorías, de lo que tenemos que ser conscientes es que la reducción del déficit es ineludible. No porque estemos obligados por los procedimientos comunitarios, sino porque nuestra deuda pública ha alcanzado niveles muy elevados. El factor positivo es que en 2015, por primera vez desde el inicio de la crisis, la deuda pública ha reducido su peso en el producto y se prevé que la reducción continúe de forma moderada en los próximos años. Además, como anuncié hace unos días, las necesidades de emisión neta para 2016 se han reducido respecto a las proyecciones iniciales. Estas necesidades se sitúan ahora en 40.000 millones de euros, 5.000 millones menos de lo que esperábamos en enero. Lo importante es que nuestras necesidades netas hoy son menos de la mitad de las que existían en 2012, donde alcanzaron prácticamente los 100.000 millones de euros.
Señorías, tal y como les recordaba al principio de mi intervención, junto con el programa de estabilidad, debemos remitir a Bruselas el Plan Nacional de Reformas. Es una de las obligaciones que España tiene como miembro de la Unión Europea en el marco de la coordinación de las políticas económicas. Como saben, en los planes nacionales de reformas, los países dan cuenta de las reformas adoptadas para cumplir con las recomendaciones que se les dirigen en el marco del semestre europeo. Asimismo, informan de sus planes de reforma que tienen que estar alineados con las prioridades acordadas en el entorno europeo. En el caso de España, la naturaleza del Gobierno en funciones conlleva la imposibilidad de desarrollar tales planes. Por tanto, el documento que presentaremos se centrará en dar cuenta de las reformas adoptadas durante el pasado año, el 2015, para cumplir con las recomendaciones específicas que se lanzaron a España. Un aspecto importante que vamos a incluir en el programa de estabilidad son las medidas en respuesta a la recomendación autónoma de la Comisión. El ministro de Hacienda ya les informó en su reciente comparecencia qué supone una recomendación autónoma. A través de ella, la Comisión nos ha instado a poner en marcha los mecanismos preventivos y correctivos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para controlar las desviaciones del régimen del déficit de las comunidades autónomas. Las medidas que hemos adoptado son ya conocidas. Las comunidades incumplidoras en 2015 deberán aprobar un acuerdo de no disponibilidad y adoptar medidas de reducción de gasto. A las comunidades con mayores y más reiterados incumplimientos de su periodo medio de pago a proveedores se les han retenido por primera vez recursos de los sistemas de financiación de las autonomías para que el Estado pague directamente a estos proveedores a los cuales no se les paga. Y, asimismo, las regiones adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica de 2016 estarán bajo una condicionalidad reforzada. Por otro lado, se adoptan medidas adicionales para reforzar el marco institucional presupuestario, aumentando la transparencia y garantizando la participación activa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en la adopción de las medidas de corrección. Señorías, paso ya a explicarles brevemente los acuerdos que recientemente hemos alcanzado con Cuba en lo relativo a la gestión de la deuda con nuestro país, que tiene la isla cubana. Cuba es el segundo deudor de España por volumen de deuda. A finales de 2015, la deuda ascendía prácticamente a 2.500 millones de euros y, como saben, estaba íntegramente impagada. Suponía un obstáculo claro en la profundización de nuestras relaciones bilaterales. Por ello, hemos querido darle una solución definitiva con un doble objetivo: normalizar las relaciones económico-financieras con la isla y fomentar la apertura y desarrollo económico del país. Así, el Gobierno decidió impulsar el proceso de reestructuración de la deuda desde dos ámbitos: el bilateral para la deuda a corto plazo y el multilateral para la deuda a medio y largo plazo. Entrando en primer lugar en la deuda a corto, como saben, España es soberana para negociar bilateralmente las condiciones de reestructuración de la deuda a corto plazo con un país deudor. Por ello, desde junio de 2015, representantes del Ministerio de Economía, así como del Gobierno cubano, han mantenido diferentes reuniones. En noviembre de ese mismo año, del año pasado, y coincidiendo con mi visita a la isla, se firmó un acuerdo de renegociación de la deuda a corto plazo que ascendía a algo más de 200 millones. Las condiciones acordadas fueron las siguientes: el pago de 3 millones de euros en 4 cuotas trimestrales de 750.000 euros cada una, a desembolsar en este año; la refinanciación de 87,6 millones de euros a 10 años, incluyendo 3 de gracias que devengará un tipo fijo del 1% anual; y la condonación de prácticamente 111 millones de euros. Del total, 40 millones se canalizarán a través de la firma de un programa de conversión de deuda. Ello implica la creación de un fondo de contravalor para financiar proyectos de desarrollo e infraestructuras en Cuba, priorizados por el Gobierno de la isla y acordados bilateralmente con nosotros. Señorías, tras décadas de impago sistemático, hoy puedo informarles de que el pasado marzo Cuba efectuó el primer pago a España, un hito relevante que refleja el compromiso de la isla de asumir sus obligaciones. Permítanme señalarles, además, que este acuerdo ha tenido un impacto pequeño, pero positivo, en la reducción de nuestro déficit público el año pasado de cerca de 3 millones de euros. En lo que se refiere a la deuda a medio y largo plazo, España ha jugado un papel determinante para que se pueda llegar a una solución multilateral. Hemos impulsado las negociaciones con Cuba en el ámbito del Club de París, que, como saben, es el foro multilateral correspondiente. Dichas negociaciones culminaron en diciembre del año pasado con la firma de un acta en la que se incluyen las condiciones financieras que cada deudor aplicará a la reestructuración y condonación de la deuda cubana. En síntesis, estas condiciones fueron las siguientes: el reembolso de principal e intereses contractuales, que en el caso de España ascienden a 750 millones de euros en un plazo de 18 años. Durante los 5 primeros años no se aplicarán intereses a la deuda pendiente de reembolso.
A partir del 31 de octubre de 2020 se devengarán intereses a un tipo fijo del 1,5%. Por último, la condonación de los intereses de demora de forma proporcional al pago de los reembolsos consensuados. En el caso de España, estos intereses ascienden prácticamente a 1.500 millones de euros. Además, el acuerdo establece que cada acreedor podrá voluntariamente otorgar condonaciones adicionales a través de programas de conversión de deuda. En este sentido, las autoridades cubanas solicitaron que, a fin de poder atender a las obligaciones financieras resultantes de la deuda reestructurada, España, Francia, Italia y Japón, es decir, los 4 mayores acreedores participantes en este acuerdo, accedan a condonar lo siguiente: el 100% de los intereses ordinarios impagados de la deuda y el 30% del principal de la deuda pendiente tras la reestructuración acordada mediante un programa de conversión. Para España, esta propuesta implicaría condonar 375 millones de euros adicionales, destinados, a través de un fondo, a financiar proyectos de desarrollo de interés común. Como saben, tanto los términos multilaterales como los voluntarios deben reflejarse en acuerdos que cada país acreedor ha de firmar con Cuba. Por eso, señorías, vengo hoy a esta Cámara a informarles de los últimos contactos que hemos tenido y de los acuerdos alcanzados. España tiene una oportunidad de fortalecer sus relaciones bilaterales con Cuba y, al mismo tiempo, impulsar la apertura económica del país. Espero que todos ustedes respalden estos acuerdos. La semana pasada culminamos la negociación de los textos que aplican estas condiciones que he comentado anteriormente, tanto para la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESTE, como para el Instituto de Crédito Oficial, y me gustaría tener su apoyo para su firma definitiva con el Gobierno cubano. A su vez, les reitero que estos acuerdos sobre la deuda a medio y largo plazo permitirán también reducir el déficit público en este año 2016 en cerca de 75 millones de euros. Curioso, ¿no?, que una condenación mejore el déficit público, pero si quieren ustedes se lo puedo explicar en más detalle posteriormente. En definitiva, señorías, creo que estos acuerdos suponen un hito para nuestras relaciones bilaterales con Cuba, establecen unas condiciones de pago asumibles para la isla, que podrá hacer frente a su deuda, impulsando al mismo tiempo su desarrollo. Y en ese desarrollo, gracias al diseño de los acuerdos firmados, se abren enormes posibilidades para el trabajo conjunto de ambos países. Por ello, quiero pedir a los grupos parlamentarios, como decía anteriormente, su apoyo para firmar los acuerdos con el vicepresidente Cabrisas en los próximos días. Señorías, concluyo ya. Como ven, ha sido voluntad de este Gobierno traer al Parlamento, por la máxima transparencia y consenso posible, el programa de estabilidad que debemos presentar a Bruselas antes de que finalice este mes de abril. No se trata de una opción no hacerlo, señorías. Es una obligación para todos los Estados miembros, un compromiso de nuestra pertenencia a una unión monetaria. Una unión que se basa en unas reglas que tienen flexibilidad, pero que todos debemos cumplir y respetar. Las proyecciones contenidas en este programa se caracterizan por su prudencia y su moderación, pero también demuestran que la economía española sigue siendo fuerte y que continúa creciendo claramente por encima de la media de la zona euro. Además, la nueva senda presupuestaria se adecúa a la situación de cierre de 2015 y nos permitirá reducir el déficit sin poner en peligro el ritmo de crecimiento ya conseguido. Un crecimiento que se debe, sin ninguna duda, al gran esfuerzo realizado por la sociedad española y a una política económica adecuada. Un esfuerzo que debemos reconocer y que bajo ninguna circunstancia deberíamos perder. Muchas gracias.